Estaba enjuagando una taza de café cuando llegó el mensaje de voz, cortado ensayado, apenas 30 segundos de duración. Hola, hemos tomado una decisión. Vamos a reestructurar la empresa. Con efecto inmediato su puesto ha sido disuelto. Pronto se pondrán en contacto con usted desde el departamento legal. Sin saludo, sin agradecimiento, sin Natalie. Solo silencio al final, como si yo fuera una partida que finalmente habían eliminado de un libro mayor. Mi nombre es Natalie Kerr, tengo 41 años, y he trabajado en Creswell Dynamics desde los 22. Primero como becaria, luego como analista, luego como la que descubrió cómo mantener la empresa solvente después de 2 adquisiciones fallidas. 17 años. 17 temporadas de presupuesto. 17 fiestas donde trabajé mientras otros brindaban con champán. Pero aparentemente, ni siquiera 17 segundos de decencia básica. Reproduje el mensaje 3 veces más despacio, cada vez como si el calor pudiera estar escondido en las pausas. No lo estaba. Me senté en el mostrador de la cocina con el café intacto. El zumbido del refrigerador detrás de mí era más fuerte que el mensaje. O quizás simplemente lo noté más al haberse retirado todo lo demás. Mis manos no temblaron, no lloré. Aún no. Simplemente me quedé mirando. La empresa llevaba mis huellas dactilares en cada sistema, cada modelo financiero, cada borrador de política nocturna que limpiaba discretamente antes de que llegara a la sala de juntas. La gente detrás del mensaje. Mi tío Vernon Creswell, CEO de título figura decorativa por elección, y mi primo Dana, el jefe de estrategia que una vez me preguntó que le explicara qué era una cuenta de depósito en garantía. Me habían sonreído durante las reuniones mientras reescribían discretamente el futuro sin mí. No volví a llamar, no supliqué una explicación. Abrí mi portátil, navegué por correos electrónicos antiguos, hasta que encontré el de un asesor legal que había conocido en una conferencia en Denver hacía 2 años. Escribí 6 palabras: es hora. Hablemos de opciones de salida. Luego hice clic en enviar. Me borraron. Así que empecé a escribir mi propio final. Silenciosamente, estratégicamente y con precisión. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en meses. Abrí mi viejo archivador. No el elegante panel de control basado en la nube que a Dana le encantaba presumir en las reuniones, sino el de verdad. Metálico, pesado, un poco oxidado por la parte inferior. Dentro había 17 años de recibos contratos, y cada decisión pasada por alto que había mantenido a Creswell Dynamics unida mientras Vernon jugaba a ser visionario y Dana curaba la estética. Saqué las carpetas lentamente como desenterrando huesos. Libros de gastos de la crisis de 2008, donde discretamente renegocié los términos con los proveedores para evitar despidos. Rastros de auditoría de la fusión fallida de Biosyn, cuando encontré una laguna que nos ahorró casi $1 millón en responsabilidades fiscales. Nunca preguntaron cómo. Simplemente asumieron que los números cuadraban. Siempre cuadraban porque yo los hacía cuadrar. Dana bromeó una vez durante una reunión de la junta: Natalie es básicamente nuestra calculadora en tacones. La sala se rió. Yo no. Mantuve mi rostro neutral. Tecleé el resto del resumen financiero y luego borré sus gastos de viaje de la cola de reembolso discretamente. Durante años fui el cortafuegos, la limpiadora, la que intervenía justo antes de que ocurriera un desastre. No pedí aplausos. Pedí integridad. Creí que la sangre significaría algo. Que Vernon, a pesar de ser mi tío, reconocería que fui yo quien se quedó cuando las cosas se pusieron feas, que había sacrificado mi vida personal, fiestas, incluso relaciones, todo al servicio del legado familiar. Pero el legado, aprendí, solo es sagrado cuando beneficia a los más ruidosos. Me senté esa tarde y empecé a trazarlo todo. ¿Quién debía qué? ¿Dónde estaban las firmas? ¿Qué protecciones silenciosas había incrustado en la infraestructura financiera que nadie se había molestado en aprender? Creswell Dynamics no era solo una empresa. Era una casa que construí ladrillo a ladrillo, olvidado. No iba a incendiarla. Eso sería emocional. Caótico. No iba a vender la parte de los cimientos que me pertenecía.
discretamente. Y cuando la casa se tambaleara sin previo aviso, sentirían la grieta correr directamente por su vestíbulo de mármol. La satisfacción no estaba en la venganza, estaba en saber que me había vuelto esencial sin necesidad de gritar. No llamé a un abogado. Llamé a Eleanor Finch. Eleanor no era glamorosa. No llevaba un maletín de diseño ni hablaba en frases concisas. Pero hace 5 años, tomando café malo en una conferencia de proveedores en Tampa, me había entregado una tarjeta con 4 palabras en la parte trasera. Las salidas discretas dejan ecos ruidosos. Me la había guardado en la cartera, mitad por curiosidad, mitad porque algo en la forma en que miró el puesto de Creswell, como si ya supiera el final, se me quedó grabado. Cuando marqué su número, respondió al segundo timbrazo. Sin formalidades. ¿Lista?, preguntó. Estoy lista, respondí. Necesitaré la tabla de capitalización, el cronograma de derechos de voto, sus documentos de propiedad y cualquier cosa que olvidaron que usted era lo suficientemente inteligente como para guardar. Sonreí por primera vez en días. Tengo archivos, dije. Entonces, hagamos que esto sea caro. La firma de Eleanor se especializaba en transiciones corporativas las discretas. No divorcios desordenados ni reuniones de accionistas a gritos. Extracciones quirúrgicas. Vías de salida para personas que habían sido excluidas pero que aún tenían las llaves de la bóveda. Comencé a escanear. No solo los archivos bajo los que me habían enterrado, sino también los que asumieron que había olvidado. Un hilo de correo electrónico archivado donde yo había negociado tarifas de proveedores un 12% por debajo del mínimo que Dana afirmaba haber logrado. El préstamo personal que extendí para cubrir los bonos del personal, una Navidad en la que Vernon dijo: «La imagen simplemente no es correcta este año». Yo había mantenido a flote todo ese diciembre, sola. Luego estaban las declaraciones de impuestos redactadas por mí, firmadas por él. Cada una llevaba mis iniciales al margen, las que le valieron elogios de la Junta. Vernon siempre decía: «Nuestro juego fiscal es sólido como si hubiera sucedido por arte de magia, como si la estrategia creciera en los árboles». El equipo de Eleanor tomó los materiales y guardó silencio. Esperaba urgencia. En cambio, obtuve precisión. 3 días después envió una lista de posibles compradores, pequeñas firmas de capital, directores financieros de la competencia, con gusto por el apalancamiento, un grupo inversor canadiense con un ojo agudo para el desajuste de los fundadores. El comprador adecuado no necesitará drama, me dijo, solo pruebas. Y sus registros se leen como el Evangelio. No respondí de inmediato. Me senté en mi cocina, la misma donde solía ensayar presentaciones para inversores con comida para llevar sobrante y café tibio. Donde Dana me dijo una vez: «Eres más valiosa en segundo plano. Mantiene nuestra historia limpia». Segundo plano. La palabra sonaba diferente ahora, porque el segundo plano fue donde construí todo. La primera reunión con un comprador fue virtual con mi cámara apagada. Eleanor habló por mí. Estaban intrigados, educados quirúrgicos. Observé cómo cambiaban sus expresiones al leer el paquete que Eleanor preparó codificado por colores, mapeado cronológicamente cada línea de contribución que yo había hecho con notas al pie. Sabía que lo veían. La arquitecta invisible detrás de una casa a punto de desmoronarse por su propia arrogancia. Una firma solicitó un seguimiento. 2 ofrecieron acuerdos de confidencialidad y acceso a la debida diligencia. Para el final de semana ya estábamos redactando hojas de términos. Lo que me sorprendió no fue la velocidad, fue el silencio. Nadie en Creswell se había dado cuenta. Dana seguía publicando fotos de sus paneles de mujeres en la visión. Vernon estaba jugando al golf en Arizona. Su mundo estaba en calma, hasta que dejó de estarlo, porque al 7º día comenzó la auditoría. Desencadenada por una solicitud de claridad financiera de uno de los posibles compradores, el equipo de Eleanor detectó inconsistencias, gastos estratégicos canalizados a través de empresas fantasma, la agencia de diseño de Dana, la empresa de su primo facturada doblemente en 2 ejercicios fiscales, el fondo discrecional de Vernon para consultores disfrazado de operaciones de continuidad. No necesitaba empujar más, solo necesitaba dar un paso atrás y dejar que los datos hablaran. Y vaya si hablaron. Eleanor me reenvió la nota del inversor. Asunto: resultados preliminares, riesgo operacional.
Leí cada palabra, despacio. Lo llamaron desviación de gobernanza, una forma educada de decir incompetencia oculta tras el legado. Y en el apéndice una línea en negrita. Recomendación: involucrar a Natalie Harrow en capacidad de asesoramiento formal para determinar el alcance de la pérdida de conocimiento transicional. Ya no solo me habían notado, me necesitaban, y ese fue el momento en que supe que ya no era el segundo plano, era el plano, y ellos lo habían construido todo sobre mí sin darse cuenta de que me había llevado los cimientos conmigo al salir por la puerta. Comenzó con una alerta en el calendario de la Junta que no debería haber recibido. El asunto decía: sesión de contingencia Q2, tema salida de Harrow. Llegó a mi bandeja de entrada como un número equivocado. El sistema aún no había eliminado mi alias. No hice clic en el enlace de la reunión. No tuve que hacerlo. Ya sabía lo que estaban luchando por arreglar a mí. A Dana siempre le encantó una narrativa limpia, cofundadora, liderada por mujeres, disruptora del mercado. Lo que no había previsto era que eliminarme del guión significaba reescribir capítulos enteros que ella no podía explicar. Mi trabajo estaba incrustado en todo: proyecciones, relaciones con proveedores, lógica de la plataforma. Vernon bromeó una vez diciendo que yo había construido tantas redundancias operativas que podría desaparecer un mes y nadie se daría cuenta. Tenía razón a medias. No desaparecí. Me convertí en la variable de control. Cuando los compradores potenciales escalaron la debida diligencia, Dana y Vernon respondieron con pánico envuelto en diplomacia. Vernon intentó llamar primero. Luego envió un correo electrónico con el asunto. Conectemos de nuevo. Lo dejé sin leer. Dana siguió con un mensaje de LinkedIn tan cuidadosamente redactado que parecía un comunicado de prensa. Nos encantaría contar con sus ideas para mantener la continuidad durante este emocionante momento. Sin mención de mi nombre, sin disculpas, solo ideas. La ignoré también. En cambio, me reuní con Eleanor de nuevo, esta vez en persona, en una tranquila oficina del centro con vistas al puerto. Trajo un borrador de carta de intención de un comprador. Era limpio, sustancial. La valoración respetaba el trabajo que yo había hecho, incluso si los fundadores nunca lo habían hecho. Pero eso no fue lo que me hizo dudar. Fue la cláusula que deslizó sobre la mesa. Un apéndice de asesoramiento opcional. 6 meses acceso a la Junta Autoridad Transicional. No tienes que hacerlo, dijo Eleanor. Pero si lo haces, tendrán que sentarse frente a ti. Cada semana. Mis manos no temblaron, mi voz no se alzó. Simplemente dije: inclúyalo. Porque la venganza no siempre se muestra en tinta roja. A veces se muestra en la distribución de los asientos. Esa semana, Vernon envió flores. Dana envió una nota de voz, 2 minutos de afectación suave y ni una sola admisión. Todos tomamos decisiones bajo presión. Seguro que lo entiendes. No respondí, pero lo archivé bajo una carpeta etiquetada revisionistas. Los compradores se movieron rápido ahora. Los auditores descubrieron más discrepancias, la mayoría pequeñas pero suficientes para formar un patrón: decisiones informales, disfrazadas de estrategia, contratos inflados para cerrar brechas trimestrales. En una empresa construida sobre la precisión, la negligencia es una alarma de incendio. El presidente de la Junta solicitó una llamada privada conmigo. Acepté. Hablamos durante 13 minutos. No le dije nada que él no sospechara ya. Simplemente le di contexto, patrones, puntos ciegos, los momentos en los que señalé riesgos y me dijeron: ya volveremos a eso. Preguntó si tenía algún interés en regresar a tiempo completo. No dudé, no dije, pero ayudaré a la empresa a hacer la transición. Discretamente, según mis términos. Él aceptó. Al día siguiente se envió el memo interno. No usaba mi nombre. Decía: estamos trabajando con un antiguo asesor ejecutivo para garantizar la continuidad operativa durante este periodo de reestructuración. Pero dentro del edificio, todos lo sabían. Lo sentí en el cambio de tono de los correos electrónicos de las personas que solían pasarme por alto. No me regodé. No hice alarde de mi relevancia. Simplemente respondí a sus preguntas con calma, directamente, con precisión. Y con cada respuesta, reescribí la historia de quien siempre había sido. No un pilar de apoyo, no una nota de fondo, la arquitecta y ahora la estratega de salida.
para cuando el primer boletín interno citó las brechas de liderazgo pasadas, los correos electrónicos se habían vuelto más fríos. No rudos, nunca eso. Simplemente despojados de tono. El tipo de profesionalismo estéril que intenta borrar su propia historia. Pero el problema era que yo no había dejado un vacío. Había dejado huellas, patrones lógicos, andamios financieros, hojas de ruta para proveedores. Había construido sistemas que me recordaban incluso cuando la gente intentaba olvidar. En el segundo mes de mi regreso silencioso, me pusieron en copia de un contrato de proveedor que salió mal. Habían intentado renegociar nuestra licencia de software más crítica sin consultar el SLA que yo había personalizado 3 años antes. El proveedor respondió señalándolos como de alto riesgo. La tarifa de renovación se triplicó. Eleanor me reenvió el hilo y simplemente escribió, notó, hice más que notarlo. Respondí directamente al proveedor de manera profesional impersonal, pero con el tipo de especificidad que no se puede fingir. Mencioné a su director de tecnología por su nombre, hice referencia a nuestra última llamada de hoja de ruta y adjunté el antiguo paquete de diapositivas que él una vez elogió. La tarifa bajó. No por completo, pero lo suficiente. El proveedor respondió, me alegra que aún esté involucrada. Esa respuesta circuló. 2 días después, Dana solicitó una sesión de asesoramiento conjunta. Rechacé. No porque fuera vengativa, sino porque ella me había mostrado quién era cuando creyó que yo no tenía influencia. En cambio, le pregunté al presidente de la Junta si preferiría que mi aportación se documentara a través de informes formales. Aceptó. Envié un resumen semanal de 2 páginas que delineaba los riesgos operativos, las medidas de estabilización financiera y las principales recomendaciones de transición. Usé viñetas. Lo mantuve seco, pero cada viñeta era un escalpelo. La estructura de crédito de proveedores establecida en 2020 ha sido omitida en el informe trimestral actual. Las asignaciones de marketing para el tercer trimestre parecen duplicadas en los presupuestos departamentales, lo que indica una clasificación errónea. El actual equipo de liderazgo carece de acceso continuo a mi archivo empresarial. Se recomienda restaurar la vista de solo lectura. Estas no eran acusaciones, eran recordatorios de lo que sucede cuando eliminas al estabilizador e intentas llamarlo optimización. Por esa época Vernon se puso en contacto de nuevo. Quería una llamada extraoficial. Dijo que solo quería aclarar las cosas. Acepté, pero solo a través de Eleanor. Eso no le gustó. El control se estaba escapando y hombres como Vernon solo saben cómo sostener una escalera cuando están en la cima. Dana, por su parte, emitió una actualización interna reconociendo transiciones turbulentas y socios consultores externos. Todavía no usaría mi nombre, como si omitirlo pudiera deshacer lo que ya estaba hecho. Lo que no sabía era que un archivo digital completo de todas mis contribuciones ya había sido revisado por el equipo de cumplimiento del comprador. Cada hoja de cálculo, memo de estrategia, conversación de Slack, incluso el borrador que escribí a medianoche la semana que salvamos la nómina. Lo vieron todo. Y a diferencia de Dana, no se inmutaron. En una reunión, una socia del comité de auditoría me miró por encima de sus gafas y dijo, «Usted dirigía el lugar, ¿verdad?» Sonreí suavemente. «No». Evité que se desmoronara. Asintió. «Lo mismo da». En la 10ª semana, la firma reestructuró formalmente el grupo asesor. Yo fui la única que continuó del equipo original. No lo llamaron ascenso. No lo llamaron nada, pero mi nombre estaba de vuelta. En el memo, en el correo electrónico. Y lo más satisfactorio en la factura. Ahora pagarían por mi tiempo. El mismo tiempo que solían tratar como un regalo. Y lo facturaría sin amargura. Porque esto no era venganza. Era reconocimiento. Tardío, pero completo. 3 semanas después de que se formalizara el memo de asesoramiento, llegó una nueva solicitud de auditoría, esta vez no de cumplimiento, sino de la Junta misma. Querían una revisión forense de las decisiones estratégicas tomadas durante el cambio de liderazgo de 2 años. La versión educada. Nos gustaría entender cómo llegamos aquí. La honesta finalmente, nos dimos cuenta de que en quien confiamos no era digno de confianza. El momento no fue sorprendente. La rotación de personal se había duplicado. Las renovaciones de clientes se retrasaban. Dana había suspendido discretamente la expansión en Texas que una vez presentó como transformacional.
Vernon no había sido visto en ninguna conversación activa durante días. En segundo plano, trabajaba sin descanso. Mi trabajo no era regodearme, era documentar. Creé una cronología. Cada iniciativa, desde la reestructuración de nóminas hasta las negociaciones con proveedores, fue rastreada. Superpuse mis propios memorandos versiones que habían sido ignoradas, reescritas o falsamente atribuidas a otros. No especulé, no acusé. Simplemente incluí los originales, sin resaltados, sin flechas. Solo la verdad sin adornos y condenatoria. A mitad de semana recibí un correo electrónico con un único asunto: solicitud de conversación. Era de Dana. Lo dejé reposar un día. Luego respondí: toda comunicación debe pasar por los canales de la Junta. Ella respondió minutos después: por favor, solo 10 minutos. No respondí. Ese viernes Eleanor llamó. Estaba conmocionada. Dana había renunciado citando problemas de salud. Vernon estaba bajo revisión por divulgaciones de conflictos de interés, varias vinculadas a la misma agencia de terceros que yo había señalado meses atrás por doble facturación. Y en su ausencia, se había propuesto un nuevo comité para reconstruir la integridad operativa. Eleanor preguntó si consideraría presidirlo. No dije que sí, no de inmediato. Me tomé el fin de semana. Lo pasé en la casa del lago. Nevaba. Silencio. Copos pesados que hacían que todo se sintiera más lento y deliberado. Me senté en el porche envuelta en una colcha viendo el agua ondular bajo el hielo delgado. No había victoria en el silencio. No había prisa triunfal. Solo respiración. Solo el simple alivio de no seguir cargando peso por personas que confundían mi quietud con permiso. El lunes dije que sí, con condiciones. Presidiría el comité durante un trimestre. Tendría completa autonomía en la selección del equipo de revisión. Y todos los informes se presentarían directamente a la Junta sin ediciones intermedias, sin filtros de alineación de marca, sin interferencias del legado. Aceptaron. Ese fue el comienzo de la reconstrucción no solo de la empresa, sino de mí. Por primera vez en años, no estaba reparando el daño de alguien más. Estaba dando forma a algo orientado al futuro. Limpio, honesto. Una cultura donde el crédito coincidía con la contribución y a nadie se le permitía desaparecer detrás del silencio de nuevo. En nuestra primera reunión, empecé con una diapositiva sencilla. La eliminación tiene un costo. También la resistencia. Ustedes deciden cuál pagarán. Nadie habló durante un largo momento. Luego alguien, una representante junior que llevaba solo 6 meses en logística, levantó la mano y dijo: gracias por no fingir que nada de esto pasó. Asentí, porque eso es lo que realmente es la traición, no solo el acto de ser descartado, sino que te pidan que finjas que nunca fue deliberado. Ya no fingiría. Y tampoco la empresa, no bajo mi supervisión. 3 meses después caminé por el suelo de la fábrica sola, sin alardes, sin anuncio, solo el olor a acero y el zumbido de las máquinas familiar reconfortante honesto. El mismo suelo que había cruzado a los 21 con un blazer rígido y zapatos demasiado brillantes. Pero esta vez nadie bromeó diciendo que parecía perdida, porque no lo estaba. El comité de reconstrucción había completado su revisión. La Junta implementó cada recomendación. La adquisición se reestructuró con transparencia. Los controles financieros se revisaron con supervisión de terceros. Los roles heredados se redefinieron no por nombre o antigüedad, sino por mérito. Eleanor me había ofrecido discretamente un puesto ejecutivo permanente, directora de operaciones. Rechacé, no porque no fuera capaz, sino porque ya había hecho el trabajo en silencio durante casi 2 décadas. No estaba interesada en repetir el mismo bucle bajo un nuevo título. En cambio, creé un plan de transición y formé a un reemplazo. Alguien joven, inteligente, amable, alguien que escuchaba más de lo que hablaba. Le di mis notas, no para imponer, sino para ofrecer. Luego vacié mi oficina, dejé las llaves en el escritorio y salí sin nada en las manos, más que mi abrigo y la copia final del informe de auditoría. Afuera el sol se ponía abajo detrás de las viejas chimeneas. Una suave luz dorada atrapando polvo y memoria. Eché un último vistazo no con nostalgia sino con claridad. No me habían despedido, me habían borrado, pero al final no me desvanecí y reconstruí mi voz a partir del rastro de papel que olvidaron que guardé. La justicia no llegó con gritos o juicios, llegó a través del silencio los hechos, y marchándose antes de que pudieran reescribir la historia una vez más.
Esta vez yo era la que sostenía la pluma y ya había elegido cómo terminaba. Algunas traiciones no llegan con portazos o discusiones a gritos. A veces llegan en silencios lentos del tipo que te borran un crédito olvidado a la vez. Te presentas, pagas las facturas, sostienes los muros en pie cuando nadie más siquiera nota las grietas. Y aún así un día te dan una caja, o peor, un adiós discreto dicho por omisión. Pero lo que nos enseña esta historia es simple y poderoso. No le debes permanencia a personas que solo valoran tu invisibilidad. No tienes que gritar para ser escuchado. No tienes que quemar puentes para seguir adelante. A veces la forma más radical de justicia es elegir la paz sobre el permiso y la verdad sobre la tradición. Vivien no se enfureció. No tomó represalias, rebeló. Con manos tranquilas y registros claros, devolvió cada deuda tácita con intereses y se fue, no como la quebrantada, sino como la que finalmente dejó de ser útil el tiempo suficiente para ser libre. Si alguna vez has sido la que mantuvo a todos unidos mientras te desmoronabas en silencio, esta historia es tu recordatorio. No tienes que seguir demostrando tu valía a personas que solo notan tu ausencia cuando desaparece su comodidad. Tu fuerza no está en cuánto es que cargas, está en saber cuándo dejarlo. Y si esta historia te tocó algo profundo, si alguna vez te han reescrito discretamente de tu propia vida, no estás sola. Suscríbete al canal para más historias como esta. Historias de resiliencia, poder silencioso y verdad que no se acobarda, porque a veces la declaración más ruidosa que hacemos es simplemente negarnos a desaparecer. La última palabra pertenece a quien no necesita decirla.